Buenas tardes. Por aquí estamos, cambiándome de banda a banda en el internet para que funcione lo mejor posible. Vamos a ver si con esta vamos bien. Aquí sí. Necesito feedback si se está viendo y escuchando bien ustedes mientras entra el doctor Ernesto Rodríguez, es médico internista y psiquiatra. Perfecto, gracias. Gracias. Que me den el feedback. Gracias, Yoli. Bueno, vamos a hablar de trastorno obsesivo compulsivo. Este es un trastorno que a mí me gusta trabajar mucho porque mejora. Yo creo que eso es importante. Eso le da feedback al terapeuta y por supuesto a la gente, que es lo más importante, que sea un trastorno, una patología, una condición que hace sufrir muchísimo a la gente, y la buena noticia es que tiene tratamiento y mejora. Hola Janet, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por acá. Esperando el doctor Ernesto Rodríguez que entre por acá. Hola Giuseppina. Para empezar a hablar de... Apareció el doctor, no lo veo, déjame ver. Ah, sí, aquí está. Déjame invitarlo yo. Entrando, listo. Hola Ernesto. Hola, hola, Sofía. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Muchísimas Bien, bien. gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación, Ernesto. No, señor, todo lo contrario. Muchas gracias a ti por la invitación. No, y quería comenzar felicitándote por estos micros, ¿no? Porque, bueno, son muy necesarios y tú, por lo menos semanal, he visto que haces unos micros, cosa que no es Sí, fácil, ¿no? sí, no es fácil. Tú sabes que yo empecé con esto diciendo que, bueno, que iba a estar en este espacio por la cuarentena, pero bueno, ya llevo cuatro Exacto. meses acá. Bueno, nunca pensé que era tan largo, pero bueno, mira, he aprendido a querer el Sí, espacio, creo que es súper necesario. Yo creo que sí. nos da la oportunidad a las personas que trabajamos en salud mental, Ernesto, a desarrollar temas desde una perspectiva buena, pues, ¿no? Y que a la gente le funcione, que la gente sepa en lenguaje sencillo, que es lo que se quiere acá, ¿no? Sin duda. Que la Sin gente duda. sepa, que las personas sepan bueno, que casi todas las cosas tienen tratamiento y solución, ¿no? Yo creo que va por ahí. Bueno, les presento al doctor Ernesto Rodríguez. El doctor Ernesto Rodríguez es médico internista y médico psiquiatra también, tiene las dos especialidades. Ernesto, tú también tienes un Instagram súper chévere que da unos micros buenísimos. Tienes dos, ¿verdad, Ernesto? Tienes Sí, tengo este y otro se llama, que es el que abrí, bueno, como tú en la cuarentena, ver qué inventamos, qué hacemos, que se llama Psiquia 360. Los invito está a que me súper sigan chévere. por ahí también con micros de salud mental. Pero fíjate, Sofía, que quiero enfatizar en felicitarte por esto mismo, que los micros de salud mental, porque fíjate, hay un punto que es muy importante. La curva de la pandemia va subiendo. Sí, La curva de los trastornos mentales va subiendo, está entiendo. comprobadito. La Sí, curva de la pandemia se aplana, la curva de los trastornos mentales sigue subiendo. sigue La subiendo, curva de la pandemia baja, la de los trastornos mentales sigue subiendo. sigue Entonces, esto que subiendo. tú haces, estos micros que hacemos, y algunos un poco más novatos como yo, que tú sabes, no, nos No, pero arriesgamos a estas los cosas, tuyos son buenísimos porque yo los hay algunos buenos, sí, sí. Entonces yo creo que es como tú dices, mira, un lenguaje sencillo, un lenguaje ameno, le queda a la gente, oye, como una cuestión definitivamente de instrucción, de enterarse. Y bueno, y particularmente este tema del cual tú también eres un experto, o sea, todo eso va a ser una conversación entre expertos. entre expertos. Sí, pero que indudablemente, bueno, tú con mucha experiencia en esta parte de la terapia cognitivo-conductual, muy efectiva en este trastorno, como tú comenzaste diciendo, nos gusta hablar de estos temas porque tiene una cura, tiene un control y no tratados produce una malísima calidad de vida.
La gente llega, Ernesto, y eso lo compartimos porque, bueno, yo sé que tú tienes muchísimos años también trabajando con trastornos, con las personas que padecen trastornos obsesivos Sí, compulsivos. La gente llega a unos niveles de sufrimiento, y para mí son los pacientes que pueden tener mayores niveles de sufrimiento, ¿no? Muy ansiosos, sí, con mucha culpa, a veces con comorbilidad, con depresión. Son pacientes que antes yo creo que los terapeutas le tenían miedo. Nosotros que tenemos muchos años en esto, sí, le hemos perdido un poquito. Le hemos perdido un poquito el miedo. No, todavía dan, todavía, por eso, por lo que tú dices, por el altísimo grado de sufrimiento. Mira, y complementando eso que tú dices, y además la familia, y además el sufrimiento de la familia. sí, sí. Recientemente, a raíz de tu invitación y eso, estuve revisando algunas cosas y hay un estudio muy interesante, sobre todo en adolescentes, que es donde también hay un pico de incidencia importante. Te dice, mire, la combinación de tratamiento farmacológico, terapia cognitivo-conductual y cuando se hacen algunas sesiones con familia, bueno, el pronóstico es excelente. El Excelente. tratamiento, excelente. La efectividad del tratamiento, de ese trío de tratamiento farmacológico, terapia cognitivo-conductual y algunas sesiones incluso, y algunas sesiones de familia, el tratamiento es exitosísimo. No, y eso es importantísimo. Ahorita vamos a entrar a las características de los tratamientos, pero es importantísimo porque muchas veces, Ernesto, con las familias de alguna manera se meten en el ciclo obsesivo de la persona que tiene. Entonces lo que hace es reforzarle el ciclo obsesivo que se le disparó en un Sí, momento determinado. Entonces el trabajo de la familia yo creo sí, que es fundamental porque lo bueno. muchas veces para bajar el sufrimiento de la familia terminan compulsionando, por ejemplo, haciendo las compulsiones del obsesivo, y Tal eso cual. es fatal para las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, cuando las familias aprenden que más bien lo ayudan, no haciendo, por ejemplo, una compulsión, Sí, de verdad que es bastante efectivo esto. muy, muy efectivo, muy efectivo. Fíjate que, y ahora entonces, particularmente en esta época que estamos en este momento, resulta que hay, bueno, se prende una alarma un poco también a nivel mundial con estos pacientes, porque, bueno, incluso hubo una reunión de 12 países de 33 expertos, Europa, muchos países de Europa, España, Italia, por supuesto, China, Brasil de América Latina, México de América Central, Estados Unidos, del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, del Colegio de Expertos en Trastornos obsesivos compulsivos, porque lo que se está observando o se llamó un poco la atención de que estos pacientes, por lo menos con la idea obsesiva, que ahorita vamos a entrar como más en eso, la idea obsesiva de contaminación, ahora con una causa real, bueno, estos pacientes pues han estado en una angustia importante y de alguna manera pues que hay que vigilar mucho el tratamiento y hay que vigilar mucho que no vayan pues a sufrir de más, a descompensarse, a hacer crisis. Y ellos dicen en ese trabajo, un poco en la conclusión de ellos dicen, miren, y hay un 10% de la población, un 10% de la población que generalmente viene con ideas un poco exageradas en cuanto a la limpieza y la contaminación. ¿Qué está pasando ahorita en este momento de pandemia, en este momento que hay una realidad de que, mira, si tenemos que tener una higiene particular, con estos pacientes también se han caído en obsesiones y en compulsiones, bueno, con una causa real. Entonces, ahí está el punto un poco que importante a conversar. Así es, así es. Sí, porque fíjate que muchos de los comportamientos que se tienen que hacer justamente para hacerle frente al virus son comportamientos que entran entre ese espectro de los comportamientos obsesivos, ¿no? Ponerse las máscaras, por ejemplo, que hay que ponérselas. Yo Claro, recuerdo que cuando uno viaja por ahí hay gente que se pone las máscaras, ¿no? Y hay poblaciones sí, que se ponen más las máscaras que otras. Por ejemplo, tú ves a la población japonesa cuando sí, viaja y usa transportes públicos, entonces se ponen sus máscaras, tienen como ese hábito, ¿no? El lavado de las sí, manos. Yo tengo pacientes que habían dejado el antibacterial, por ejemplo, y ahorita lo retoman. Yo le digo, mira, bueno, vamos a esperar un poco que pase esto, porque si no es muy elevado, y eso se evalúa, por sí, supuesto, es un comportamiento relativamente adaptativo a la situación, ¿no? claro, Pero se retoma, claro. una cosa que se había trabajado se retoma porque, bueno, porque además lo tienes que retomar de alguna Lo manera. tienes que retomar. Lo tienes que retomar. Ahorita no es una idea obsesiva, y ya entrando un poco en materia, la idea obsesiva es una idea intrusa, una idea ilógica, que, bueno, eso, en el curso normal del pensamiento se incrusta.
una idea obsesiva. Eso es lo que el paciente refiere, como una idea que se incrusta allí, totalmente angustiante. Por ejemplo, eso, no estamos en pandemia, estamos normalmente en una situación normal donde el paciente la idea intrusa es estoy contaminado de SIDA, tú lo debes haber oído mucho. A partir del año 80 y pico, cuando aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, bueno, los pacientes, muchos pacientes con la idea obsesiva, que repito, una idea intrusa, ilógica, pero que el paciente incluso reconoce que puede ser ilógica, pero no la puede sacar. Entonces desarrolla, para calmar esa angustia, para calmar la angustia que le produce esa idea de que puede estar contaminado, en aquellos casos de SIDA, bueno, hace la compulsión, que puede ser un acto mental o motriz de, en este caso, de contaminación, lavarse las manos. Lo que es obsesivo compulsivo. Sí, entonces, ahorita... Que es importante señalar esto para complementarte, Ernesto. Fíjate que el lavarse las manos no es un comportamiento normal, pero lavarse las manos 400 veces al día ya es compulsivo. Entonces, es como, es la, y el por qué viene lo que tú dices, ¿no? Generalmente detrás de la compulsión viene la idea, en esta compulsión en particular, de contaminación, viene la idea de contaminación. O sea, estoy infectado de alguna bacteria, alguna enfermedad, algún virus. Lo que pasa es que entonces, virus. A eso vamos, pero es que eso es lo interesante de eso, porque que, oye, chéverísimo que estemos conversando. ¿Por qué? Porque entonces tú oyes los infectólogos, aquí está claro tres cosas. Usted se tiene que lavar las manos, usted tiene que usar mascarilla y usted tiene que tener distanciamiento humano. Yo no lo llamo social porque aquí estamos socializando. Humano porque, bueno, sí, aquí sí tenemos que tener 1,5 metros, de acuerdo a la actividad que vayamos realizando, 1,5 metros, 2 metros, si estamos corriendo más, etcétera. Entonces, pero tú oyes los infectólogos que te dicen, bueno, lavado frecuente de las manos. Ok. Y entonces yo digo, bueno, yo tengo un problema obsesivo compulsivo de contaminación, yo me lavo 400 veces, como te dice, al día las manos. Entonces aquí hay que apelar a cuando eso ya te causa malestar significativo, cuando eso ya te causa un estrés importante y de alguna manera, como tú dices, todo en medicina se diferencia lo normal de lo patológico por dos parámetros, intensidad y duración. Así intensidad y duración. Entonces, claro, ¿qué recomiendan los infectólogos? Lávese la mano frecuentemente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? Ya vamos a ver cuál es frecuentemente. ¿Cuánto tiempo? Bueno, por ahí incluso cosas humorísticas que dice, bueno, lo que a usted le dure cantar cumpleaños feliz. Usted le da cumpleaños feliz. Esos son 20 segundos. 20, 30 segundos. ¿Cuánto dura un ritual obsesivo? Como 1 hora. Te puede durar 1 hora. Te puede durar 1 hora y media. Te puede durar 2 horas o más. Sí. Entonces no es lavarse las manos. Es que yo me lavo las manos. Después entonces me voy lavando, bueno, ahora la muñeca, porque tú sabes, la muñeca también. Después paso al antebrazo y entonces me puedo estar 2 horas lavándome las manos, la muñeca, el antebrazo. Termino, me seco, boto el jabón porque ese jabón puede estar contaminado. Estamos hablando del caso de verdad. Boto el jabón porque está contaminado, me seco, no sé qué. Y a los 10 minutos, pero realmente yo no me lavé, no sé si me lavé bien, yo creo que entre los dedos no me lavé bien. Y vuelve el ritual obsesivo. Imagínate el sufrimiento de estos pacientes, porque viene de intrusa, no me lavé bien, sigo contaminado y vuelve el ritual tratando de que sea otra vez la compulsión, el ritual, me calme la angustia. Y lo peor es que no la calma. Porque después me va a volver a decir otra vez la idea obsesiva de que, pero entonces quizás bajo las uñas me quedo todo y vuelvo. Entonces, imagínate, vamos a ubicarnos en los zapatos de estos pacientes, el sufrimiento que tocan. Sí, son unos pacientes que cuando tienen los síntomas activados sufren mucho. Y como decías, Ernesto, es una idea intrusiva, irracional y persistente, pero cuando está incorporada, cuando está incrustada, como le dices tú, la persona no es capaz de verla como irracional, piensa que la cosa es así, ¿no? Cuando no tiene el ciclo activado puede verlo, pero cuando tiene el ciclo activado definitivamente cree que lo que piensa es, ¿no? Que es una de los puntos que trabajamos, por ejemplo, desde lo cognitivo allí, ¿no? Muy importante. En esta parte. Fíjate tú que en este grupo de estudio del espectro obsesivo compulsivo, ahí ellos dividían, que eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Bueno, tenemos como 3 grados de introspección, lo llaman ahí. 3 grados de introspección. El grado de introspección alto, tú y yo estamos hablando, es una idea absurda, yo digo,
yo seguro, vamos a poner un ejemplo esta del chequeo, porque esta de contaminación, chequeo, Daño, simetría, daño. daño, exacto, y palabras ahí obscenas o pensamientos obscenos. Pero contaminación el más frecuente, chequeo el segundo. Vamos a poner un ejemplo de chequeo. Entonces, hablando del grado de introspección. Grado de introspección alto, es decir, al mismo paciente dice, no, yo sé que esto no es así. Por ejemplo, yo en la noche llego, reviso mi puerta, le paso 2 llaves, un pasamano, etcétera, y me voy a acostar. Cuando me acuesto, oye, pero yo no me acuerdo si yo, estamos poniendo ejemplo porque creo que es más práctico así. Sí, sí, Yo buenísimo. no me acuerdo si chequeé bien. Yo sé que sí la chequeé, pero déjame volver a revisar. Ahí hay un grado de introspección alto porque yo claro que cerré bien la puerta, pero cónchale, me viene la angustia. No sé si la chequeé bien y vuelvo y me paro y sí la chequeé bien. Ahí hay un grado de introspección alto porque seguro que yo chequeé bien, pero que no, tengo que reasegurar. Entonces ellos dicen, grado de introspección alto o moderado, tiene un poco mejor pronóstico porque la idea es absurda y yo la puedo trabajar. Pero como tú decías, la idea se puede ser tan rígida que el grado de introspección, lo llaman el grado de introspección baja, que puede llegar incluso a ideas delirantes. Es decir, la diferencia entre idea obsesiva y delirante, que la obsesiva yo me la cuestiono, la delirante yo me la creo. Te creo. Entonces, es así, yo estoy contaminado, yo no me lavé bien, yo dejé la puerta bien. Entonces, ahí el pronóstico con el tratamiento, bueno, ellos dicen no es tan bueno, cuando el grado de introspección, repito, lo clasifican así, es bajo. Así. Entonces, es una clasificación también importante. Tú sabes que en esto del chequeo, antes el trastorno obsesivo compulsivo, Ernesto, lo llamaban la enfermedad de la duda, ¿no? De Entonces, la duda que se obsesiva, llamaba así, sí. terrible. Se Es la llama, duda porque obsesiva. es la duda que te atrapa. Entonces no cerré la llave de la cocina, no la cerré, cerré la puerta de la nevera, no la cerré. Entonces pueden bajar 20 veces, 30 veces y cuando llegan al ratico viene otra vez, ¿no? Entonces se ha descrito, se la llamaba antes la La enfermedad de la enfermedad de la duda, duda. justamente porque le agarra la duda Terrible. Terrible. y eso se ve en casi todas en casi todas las formas o los La tipos duda de obsesiva sí es un denominador común, es correcto. sí, sí, se ve que en casi todas, ¿no? Esa duda permanente. Entonces, dicen que hay un problema con la memoria del trabajo. En los La memoria de estudios trabajo. Ajá. asociados a eso, entonces hay una memoria, esa memoria del trabajo, que hay una Sí. dificultad allí en el trastorno obsesivo compulsivo que lo hace que a pesar de que haga las cosas, inmediatamente eh, duda de si la hizo o no la hizo. Pues entra como una... Vuelve otra vez a que sí, oh, interesante. Bueno, en la teología, tú sabes, también como muchas cosas también en medicina hay muchas hipótesis. Una es la neurológica. Entonces, a nivel de memoria de trabajo, a nivel hipocámpico, a nivel de los núcleos de la base, a nivel de la corteza orbitofrontal. Entonces, sí, hay un tema orgánico, neurológico, que indudablemente hace como que se hace un circuito reverberante, eso de la duda obsesiva. Y entonces, lo que decíamos al principio un poco, esta duda obsesiva también afecta a los familiares, porque Pedro Pérez, que es el que no sabía si chequeaba bien la puerta o no, a veces se acostaba, pero era tan que le rogaba al hijo que por favor él fuera a chequear, porque él tenía la duda. Entonces, ahí tú ves como la familia también empieza un poco pues, a afectarse de esto. Entonces, porque y Pedro Pérez, al tener la duda de si chequeó o no la puerta y rogarle al hijo que fuera a chequear, entonces el hijo se angustia, la esposa protesta, pero no, pero ya tú sabes que sí lo chequeaste, que esa es la manía tuya. Entonces el hijo de todas maneras va y se la chequea. Sí, papá, si la chequeaste bien, y vuelve la duda, como tú dices, pero espérate una tercera vez. Es terrible. Hay que ponerse en el lugar de estos pacientes, en verdad, para, repito, sensibilizar a la gente del sufrimiento que esto causa. Porque también, bueno, mira, a lo largo todos tenemos algún ritual, alguna cosa, todos tenemos en nuestro pensamiento eso, en nuestra cabeza eso, en nuestra vida eso. Pero como decía, intensidad y duración. Eso ahí lo hacemos y acá. Como todos tenemos un poco como esa cuestión ahí también un poco ritualística de vez en cuando, esto también se presta pues, bueno, tú sabes, toc toc, las obras esas, como muchos chistes, y bueno, está bien. Pero lo que yo quiero sensibilizar, lo que queremos sensibilizar con esto, yo probablemente es que cómo sufren estos pacientes, que esto es una enfermedad, que esto hay que brindarles ayuda, que deben pedir ayuda, y hay un momento ahorita de riesgo porque imagínate tú, que ahora no es que se me metió en la cabeza que tengo SIDA porque salí y vi a un señor de la calle, sino que ahí el virus está en la calle, los infectores se te lavan las manos. Entonces, estos pacientes pueden caer en crisis ahorita. Ese es un punto importante. Yo creo que eso es un punto importante que está señalando, Ernesto, lo de la lavada de las manos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo,
yo con las personas que tienen este tipo de trastorno obsesivo compulsivo contaminador, ¿no? Y me hacen esa pregunta efectivamente, ¿no? Y Sí, entonces yo lo que le digo, bueno, pero es que depende, si vas a la calle esa. tienes que lavártela. Claro. Pero si estás en tu casa no tienes por qué estar lavándotela tanto, ¿no? Sí, Es un poco como también ir como regulando el asunto, ¿no? sí, Eh, el sentido común, también usando como el sentido común. Antes sí, de comer, después de comer, si sales, si tocas en la calle algún puerta, ascensores, bueno, llegas y te lavas las manos, si estornudas, si toses, si estás en contacto, por supuesto, con algún enfermo para las personas sí, de salud, el sector salud. Entonces, eso, apelar, lo que tú dices, apelar al sentido común, claro que te las tienes que lavar. ¿Cuánto? Bueno, mira, 20, 30 segundos, y una vez, y suficiente, y eso estás seguro que estás descontaminado, no hay ningún inconveniente. Más o menos eso, individualizar los casos y el sentido común. sí, cuando inició la cuarentena y toda esta pandemia, las personas se pusieron bastante obsesivas con los zapatos. Claro, Después salieron los infectólogos y dijeron y que eso no no tenía nada que ver. tiene nada que ver, pero bueno, la gente perdía mucho tiempo lavando las bolsas, limpiándose los zapatos, ¿sabes? Porque de alguna Quitándose manera la ropa, no sé qué todo. la ropa, todas estas cosas que, bueno, que en principio no se contagian de esa manera. Yo creo que eso es importante saberlo porque, bueno, las personas tienen un margen de controlabilidad en esto, que es eso, pues el mantra, como le digo yo, el distanciamiento Sí, físico, la vale, mascarilla sí. y la lavada de manos. Lo Tiene otro que es hacerse además. así. Sí. Ahora fíjate, y ahí que tú dices que eso es tan importante también, a este grupo le preocupa, que creo que ya lo hablamos, ese 10% de la población es un poco rígida y exagerada con la cuestión del aseo y la limpieza y la descontaminación. Ese 10% ahorita, bueno, oye, tiene mucha angustia, tiene una angustia extra, porque claro, no es que yo soy un maniático de la limpieza, es decir, un maniático, siempre está acá. No, sino que es que, mira, hay un virus. Ajá. Y que, ¿cómo lavándose las manos? Entonces, ahí hay un disparador, un expresor real. Sí. Expresor real. Tú sabes que me hiciste acordar, Ernesto. Yo tuve una vez una persona que fue a mi consulta y ella era psicóloga, por cierto, y creo que era de Suiza, estos países por allí, ¿no? Ok, ok. Y ella vivía acá, en Venezuela, y estaba haciendo eso fue hace tiempo, estaba haciendo unas maestrías acá, no sé qué, y ella decía que los venezolanos éramos súper obsesivos. Ella vivía en la casa de una Imagínate. persona, sí, ella vivía en una casa, pero mira, oye la observación, ¿no? Ella vivía en una casa, una habitación acá, mientras hacía sus estudios, y ella veía que la señora de la casa limpiaba todos los días de la vida, como más o menos los venezolanos somos, ¿no? Sí, oye, pero Ella ¿qué pasa? Una decía, escobita, un coletico. sí, pero mira Ah, esto. Decía, pero qué ah. cosa tan rara. Allá limpiamos una, dos veces a la semana máximo. Esa limpiadera, esa cosa todos los días, los venezolanos son un poco obsesivos, decía ella, ¿verdad? Imagínate. Sí. Bueno, y tú lo llevas hay gente de los países europeos, y tú te bañas todos los días. ¿Por qué tú te bañas todos los días? Nosotros bañamos todos los días. Sí, Todos los claro, nos bañamos todos los días. Es sí, interesante. interesante la observación allí, ¿no? Cómo Interesante. cambia culturalmente también las Hay un tema percepciones. cultural allí. Sí. Sí, sí, quizás habría que ver, ¿no? Pero se me ocurre que quizás en estas culturas donde hay como esa característica, a lo mejor este pico agarra más a la gente. No lo sé cómo estará en otros países eso, ¿no? Sí, sí. Pero Bueno, eso sí, es lo que este grupo lanza esa alarma, lanza ese warning y dice, bueno, tenemos que observar esto bien porque estamos recibiendo más pacientes con síntomas obsesivos compulsivos y muchos de nuestros pacientes ya diagnosticados están descompensados. Entonces, bueno, está ese grupo de estudio ahí. No hay estadísticas como tal ahorita, pero dice subjetivamente sí ha aumentado los casos, sí, igual que la depresión también, igual que la depresión. social, sí. Y aquí tenemos el otro punto. Si te pones a ver, como ya tú lo introdujiste, es un trastorno de buen pronóstico. Cuando se asocia a otra comorbilidad de algún trastorno de ansiedad, de depresión, de consumo de sustancias, ahí entonces, bueno, el tratamiento tiene que hacerse de manera muy rigurosa y la comorbilidad pues hace que el pronóstico no sea del todo tan bueno, pero hay que tratar la causa comorbida también.
Así es, así es. ¿Cuáles son los pacientes, cuáles son los pacientes obsesivos compulsivos, con qué ideas y con qué compulsiones los más comunes que tú has visto, Ernesto? Mira, esto es de contaminación muy, muy frecuente. Yo diría contaminación y chequeo. Contaminación y chequeo. Contaminación y chequeo. Hay una descripción, no sé si tú lo has visto, porque pues, esto es conversatorio, pero estos conversatorios yo creo que a la gente le queda. Cuando tú me entrevistas sobre todo, no sé cómo se, esto va a ser un conversatorio, esto va a ser una entrevista. Mira, y hay una idea terrible de que no lo conocía, bueno, hace unos años, pero que no conocía yo esto así, y está descrito, la idea obsesiva compulsiva, no sé, sin ningún prejuicio de nada, pero son pacientes a lo mejor con algún prejuicio eso, de homosexualidad. Yo lo veo full, por la Lo ves full, fíjate. sí. Claro, a lo mejor tú, para la parte de sexología y eso, yo no tanto, he visto un par de casos, pero que me llamó mucho atención y me puso a estudiar, porque decía, bueno, ya, ven acá, este muchacho heterosexual, o hermoso, con una novia espectacular, con sueños heterosexuales, todo, con una idea obsesiva, soy homosexual. Y eso a él, para él eso era lo peor que podía pasar en el mundo. Pero era una idea obsesiva. Era una idea obsesiva porque, sí. Le dicen TOC, porque es trastorno obsesivo compulsivo del homosexual, con idea homosexual. Es la duda sobre la orientación. Y generalmente, Ernesto, un poco eso ya en la parte de la sexología, la orientación está definida muy tempranamente. Sí, pues yo le decía, pero me preguntaba, pero esto no es un problema de orientación sexual. Ya en la niñez, ya la gente más o menos sabe si le gustan los niñitos o las niñitas. Sí. En la adolescencia se define aún más. Entonces, estos son ciclos que se le disparan a las personas de si soy o no soy, de si soy o no soy. Sí. Generalmente la persona con orientación, primero no se trata de la homosexualidad, le digo yo a estos pacientes. Sí, eso era una patología. Claro. Eso no es una enfermedad. Lo que sí se trata es el TOC con idea de duda homosexual, de duda de la orientación, ¿no? Porque fíjate, tú dudan porque son heterosexuales generalmente y dudan de la idea de si son o no son homosexuales. Y cuando tú les vas a hacer la exploración, siempre han tenido gusto por el sexo opuesto. Generalmente se le dispara. Yo no he visto, por ejemplo, una persona con orientación homosexual que tenga la duda por si es heterosexual o no, no lo he visto al revés. Es interesante ese dato, ¿no? Sí, sí, pero eso. Cuando tienen una orientación heterosexual y empieza la duda permanente y cuando tú exploras la orientación de la persona sobre la base además, que bueno, que no, si es homosexual no pasa nada, ¿no? Y se le explora un poco esa catastrofización en relación a la orientación y sobre la base de que no se trata la homosexualidad, se trata del TOC. ¿Y por cuál es el TOC? ¿Qué es la parte del TOC que se trata? La angustia, la culpa, la persistencia. Son personas, Ernesto, que pasan 10, 12 horas del día pensando si son o no son. Terrible. Y la gente en su orientación normal, o sea, tú no estás pensando si eres heterosexual. ¿Cuándo piensas tú eso? No lo piensas. Esto no es un problema de orientación. Por eso te decía, vale la pena que lo anotamos, porque no es un problema de orientación sexual, no tiene nada que ver con la orientación sexual. Porque no, obsesiva. Porque la orientación sexual no es un problema. Claro. El problema es la duda y la persistencia y el tiempo que pasa la persona pensando en esto. Pasa el día entero, cualquier cosa se le activa. Entra una persona, Ernesto, por ejemplo, un hombre atractivo, entonces las personas atractivas lo ven todos. Si entra un hombre que está buenísimo, como digo yo acá, y una mujer que está buenísima, que está acá, pues todas las personas voltean y dicen, mira, qué atractivo. Le llama la atención. Claro. Qué sé yo, ¿no? O sea, entonces, imagínate tú, nada más percibir que una persona sea atractiva, lo agarran. Entonces, porque me parece atractivo, porque es que soy atractivo, entonces que soy homosexual, que soy gay, que no sé qué. Lo vi, entonces claro, si lo vi es que entonces sé que yo soy homosexual, era una angustia muy, muy grande. Afortunadamente, como lo dijimos al principio, esto tiene también que quedar claro, muy buen pronóstico. Sí. Como te digo, estas dos personas, excelentes con su tratamiento, ya están en otra cosa en la vida, pues. Pero un gran sufrimiento que les causó, porque es eso, es la cuestión que para ellos era una condena eso, pues. Entonces, nada que ver con orientación. Yo veo mucho chequeo, contaminación también, pero veo mucho chequeo y mucho touch, mucho de touch, fíjate, yo touch, no. Pero es por la especialidad también. Entre chequeo y contaminación, no te puedo decir cuál es más frecuente, pero los dos son frecuentes. Los dos son. Y vamos a decir un tercer tipo, que es
las ideas, por ejemplo, obscenas, las ideas obscenas, que no dan necesariamente origen a compulsiones, actos motores para bajar la angustia, sino que también a otras ideas. Entonces, para que me viene este pensamiento obsceno, entonces yo tengo que o rezar o repetir 3 cosas a la vez, o pensar en tal otra cosa. Entonces, es una, digamos, compulsión a nivel mental del contra, no es una compulsión, sino es otra idea para en contra de esto. Entonces, están horas neutralizando, o sea, el pensamiento, digamos, obsceno, entonces la contra del pensamiento obsceno, paralizado, Sí. O rezo. o que rezar porque tuve una idea obscena. O cuento, o hago algún tipo de acto mental para contrarrestar la idea obscena. También veo, yo creo que la otra frecuente que yo veo es la idea de daño, ¿no? Estas personas Daño. piensan que, por ejemplo, ven los cuchillos en la casa, piensan que van a agarrar el cuchillo y le van a clavar el cuchillo al hijo, o la esposa, o la madre, cosa que nunca pasa, además. Cosa que nunca pasa, porque es una idea absurda, obsesiva, que se te ve en la cabeza, pero que tú no lo vas a hacer. Yo le pregunto, ¿pero tú lo vas a hacer? No, pero, ¿cómo voy a hacer eso? Date cuenta que es una cuestión totalmente a nivel mental que te causa mucho sufrimiento y que bueno, que eso es lo que tenemos que trabajar y tratar, pero le causa muchísima angustia. Sí, tú sabes que yo les digo allí, Ernesto, que, bueno, yo tengo bastante tiempo haciendo esto, ¿no? Bastantes años trabajando con trastornos. Sí, Yo no tengo ni un paciente que haya hecho la obsesión. qué bueno. Y a nivel de investigación, no se reportan que los pacientes, por ejemplo, estos de daño, que hagan la compulsión. Hayan actuado la obsesión. Qué bueno ser enfático en eso. Es una cuestión mental que causa muchísima angustia, pero que no la vas a actuar. Que la diferencia con el psicótico. Ojo, esto no es psicótico. El psicótico, la idea la tiene como certera, la diferencia entre idea obsesiva y delirante. El psicótico en su idea delirante la tiene certera y puede actuar, pero está fuera de sí. Eso es otro nivel de trastorno. El obsesivo, no, esto es una cuestión de angustia que toma estas características, pero que la actuación, fíjate tú lo enfática que tú has sido, no actúa la idea, no se llega a actuar. Eso es importante. Sobre todo en estas de daño. Y eso es así, se dice porque esto está descrito que es así, y eso esa parte de la psicoeducación, que yo creo que es importante, si hay personas aquí que tengan el trastorno obsesivo compulsivo, tengan familiares y amigos, que le digan que no lo va a hacer, que no lo va a hacer. Los tranquiliza. La psicoeducación en esto los tranquiliza. Esto es para tranquilizar. La evidencia científica aporta esto, y esto es para tranquilizar. Exactamente. Pero es lo que tú dices, tranquilizarlos sobre la evidencia científica. Claro. No es porque lo estamos inventando. No es que lo estamos inventando tú y yo. No. Es así. La idea obsesiva no se actúa, afortunadamente. Así. Entonces, vamos a entrar en el tratamiento. Tema de tratamiento, que es muy buen pronóstico. Primero, mira, que tiene buen pronóstico. Tiene buen pronóstico. Y igual, volvemos a la evidencia científica. Y como la mayoría de los trastornos psiquiátricos, la evidencia científica da que farmacológico y en este particularmente trastorno obsesivo compulsivo, la terapia cognitivo-conductual, ambos combinados tienen un alto porcentaje de éxito terapéutico. El tratamiento farmacológico es la terapia cognitivo-conductual. La psicoeducación, yo sobre la psicoeducación, cuando tú le empiezas a decir al paciente que realmente, bueno, eso no lo va a actuar, es una cuestión a nivel mental, que es fundamentalmente de angustia y que hay tratamiento, ya eso baja bastante la angustia. Combinación farmacológica, terapia cognitivo-conductual, este trabajo que te comenté de que si el paciente vive en un núcleo familiar, pues incorporar en algunas sesiones a la familia también es muy efectivo. Fundamentalmente son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Yo le explico mucho a los pacientes, son antidepresivos. Si no hay comorbilidad con depresión, yo no lo estoy usando porque usted está deprimido, sino porque el desnivel de serotonina también produce angustia, también produce las obsesiones y también se usa en depresión. Entonces, tenemos fármacos adecuados. Dentro de ese grupo de fármacos, pues está la fluvoxamina, de ellos es como que el mejor, el más indicado para trastornos obsesivos compulsivos. Hay estudios con fluoxetina, sertralina, excelente, escitalopram, paroxetina, pero la fluvoxamina, que era el Luvox, que se conseguía en Venezuela, particularmente es muy bueno. Hay que insistir en esto, yo insisto mucho a los pacientes, porque viene la otra cosa. Como hablamos de la duda obsesiva y todo eso, entonces cuando tú empiezas a medicarle al paciente, viene la duda
de que espérate, pero ¿cómo voy a tomar esto? Pero me va a causar trastornos colaterales, pero me va a hacer daño. Entonces, hay que hacer todo un proceso de psicoeducación también para que acepte la medicación. Una vez que el paciente empieza a tomar la medicación, pues estos medicamentos tardan un par de semanas en empezar a hacer efectos, pero es mágico, es impresionante cómo ya solo la parte del fármaco empieza a calmar la angustia, empieza a calmar la idea obsesiva, empieza a calmar el síntoma. Se ayuda con esquemas de terapia cognitivo-conductual, con la psicoeducación. Sí, Y el pronóstico es muy bueno el pronóstico. tú sabes, 80% remiten. sí, tú sabes que hay estudios, Ernesto, que señalan que en este momento la terapia de primera línea es la terapia cognitiva conductual. Sí. Luego pasa el medicamento, ¿no? Y yo generalmente prefiero que estén combinados. Si tú Combinado, sí, la evidencia combinada. como clínica, ¿no? Que estén los dos a la vez funcionando. Sí. Entonces yo me he preguntado, ¿no? Y bueno, fíjate tú, en un trastorno tan difícil de síntomas como esto, qué interesante, ¿no? Cómo la terapia cognitiva viene a ser la primera línea, ¿no? Entonces, revisando los estudios, y eso es interesantísimo, ¿no? En terapia cognitiva conductual hay dos tipos de tratamiento, dos técnicas de tratamiento que se hacen con el trastorno obsesivo compulsivo. Uno es la prevención de la respuesta, hasta llegar a impulsionar cuando está la parte de la compulsión, pues, ¿no? Y la otra es la exposición, la terapia de exposición. O sea, si tienes miedo, eso se hacía, o sea, si tienes miedo a contaminarte, vamos a contaminarte, ¿me explico? Nos ponemos las manos en el piso, tal y qué sé yo, cosa que ahorita es complicado hacerlo con estos pacientes, pero bueno, lo que temes lo tienes que hacer, ¿no? Es un poco eso. Tipo como un poco aproximación como a la fobia, que también se utiliza mucho en fobia. Pero son exposiciones mucho más largas, ¿no? Más largas. O sea, por ejemplo, sí, mucho más largas. Hay diferentes técnicas, pero lo que te quería señalar, hay muchísimas técnicas desde la terapia cognitiva conductual para trabajar con estos pacientes. Pero lo que te quería señalar, que mira qué interesante esto, sobre todo por eso, bueno, si es un trastorno que parece tan neurológico como la terapia cognitiva pasa a ser primera línea en este momento. Entonces hay estudios que hicieron, mira qué interesante, con estas dos técnicas, entre ellas, ¿no? Con la exposición y con la prevención de la respuesta. Y ponían a la gente a hacer estas técnicas y le hacían tomografías de posición de positrones, que miden cómo se mueven los neuroquímicos cerebrales en un momento determinado. Sí. Y resulta que cuando hacían estas intervenciones conductuales, la de exposición y la de prevención de la respuesta, se mueven neuroquímicos cerebrales similares a medicamentos. Fíjate tú qué interesante, ¿no? Interesante. Yo sí creo que es importantísimo, porque bueno, esto está demostrado, eso nuevamente es... eso es evidencia científica. Sí, como combinar los dos tratamientos, porque una de las grandes preguntas, y me encanta que estés aquí para hacerte, dice, bueno, yo voy a tener que estar medicado el resto de mi vida. Esa es una de las cosas que le preocupa al paciente. Sí. Lo importante es que, fíjate, estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como lo que hacen es, digamos, evitar que la serotonina se grane en el espacio intersináptico, son procesos bioquímicos muy sutiles y, bueno, son lentos y de alguna manera tienen que, una vez que se indican, un mínimo de 6 meses, un promedio de 1 año, y un máximo de 2 años, porque está comprobado también estadísticamente que la retirada antes causa un porcentaje de recaídas importante. Es decir, usted se va a sentir mucho mejor con este tratamiento 2-3 semanas. Y después usted, bueno, mira, chévere, me sentí mucho mejor, ¿para qué sigo tomando esto? Sobre todo esto en depresión es crucial, es fundamental. Si usted antes de los 6 meses mínimos quita el fármaco, el porcentaje de recaída es muy alto. Entonces, siempre tiene que mantenerse por lo menos promedio 1 año. Mínimo 6 meses, máximo 2 años. Exacto. Yo leí en una ocasión, Ernesto, que hay una especie como de reseteo neuroquímico cuando tienes el medicamento 1 año más, ¿no? Entonces, tú dices 1 año hasta 2 años. Hasta 2 años. Hasta 2 años. Y después de los 2 años se considera, dependiendo del paciente, por supuesto, la retirada. Claro. Todo esto se sigue el plan psicoterapéutico, el cognitivo conductual, todas las técnicas que se van a hacer y se va evaluando.
Entonces, claro, ahí uno en ese tiempo ya tiene como mucha masividad. Si en todo ese tiempo no ha habido ninguna recaída ni nada, bueno, al año de repente ya tú puedes ir haciendo pruebas y quitando. Y repito, esto implica que es el porcentaje de recaída. El porcentaje de recaída disminuye prácticamente a cero, ¿sí? De alguna manera se toma el tiempo controlado. Quería hacer como una observación eso pertinente. Estas técnicas que tú describes de la exposición y todo son de mano de un terapeuta, de un profesional. Además, los familiares, bueno, tú vas a ver, entonces yo ahora te voy a poner a que te... No, eso son técnicas, me genera mucha angustia y son técnicas que se hacen progresivamente y las conoce un profesional. Entonces, bueno, los familiares no se pongan a inventar estas cosas. Yo generalmente las arranco en el consultorio y después la gente las hace en su casa o se ayuda con un familiar para que lo haga, pero el arranque debe ser en el consultorio. Ya instruido por ti cómo se debe hacer, claro. Ya sería un acompañamiento, ya sería como un acompañamiento en la terapia que es muy válido. Excelente. Sí, y fundamentalmente porque los picos de ansiedad que generan las personas a las primeras de cambio son muy altos, ¿no? Y claro. bueno, el terapeuta es el que lo puede ayudar. Es más, es fundamental porque ahí tú enseñas en caliente, como nosotros decimos allí, ¿no? En cognición en caliente. ¿Cómo es? Cognición en caliente, las técnicas de afrontamiento para regular las emociones, y específicamente la ansiedad. O la ansiedad. Determina. Es muy interesante, Sofía, fíjate, la clasificación que ahora se ha hecho de esto, porque, bueno, un poco la gente para recordar, en psiquiatría y en psicología, pues nos basamos mucho en los criterios, porque la criteriología, pues, eso tiene su basamento estadístico y todo, entonces, y en reuniones de expertos. Entonces, en el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, que muchos nos guiamos para este tipo de diagnóstico, el gran grupo de los trastornos de ansiedad antes englobaba todo esto. Englobaba el trastorno obsesivo compulsivo, englobaba el trastorno de ansiedad, crisis de pánico, trastorno de estrés postraumático. Y se ha desglosado en tres subgrupos. El primer subgrupo, trastornos de ansiedad propiamente dicho. Ahí está, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, agorafobia, etc. Segundo grupo, trastornos caracterizados por obsesiones y o compulsiones. ¿Qué está ahí? Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno dimórfico corporal. Y los más que son más compulsiones. El acumulador, está de moda por ahí por los programas de acumuladores en la televisión, que es el trastorno por acumulación, la tricotilomanía, que es la compulsión a arrancarse el cabello, y las lesiones del trastorno por rascado, personas que se empiezan a dar y a dar y a dar, entonces se hacen escoriaciones. Este es un segundo grupo. Y se dividió un tercer grupo, repito, la base de todos estos trastornos es la ansiedad, y un tercer grupo que es los trastornos causados por estrés y trauma, trastorno de estrés postraumático, trastorno por estrés agudo, etcétera, etcétera. Es importante porque se han ido como especificando subgrupos, y son válidos. Porque antes el estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo estaban dentro de los trastornos de ansiedad. Son categorías diferentes. Bueno, el denominador común es la ansiedad, indudablemente, pero se ha ido especializando más los subgrupos. Así es. Voy a leer las observaciones. Sí, hay bastante. Aquí está nuestra querida doctora Lilian Granadillo. Saludos, Lilian. Esta combinación es excelente también para los niños y el trabajo con los padres o la figura que pase mayor tiempo con el niño o adolescente. Ahí es fundamental eso. Y el acompañamiento terapéutico, excelente. Vamos a ver qué más dicen por aquí. Doctora, la activación de la bulimia y la anorexia son trastornos que se pueden considerar trastornos en esta pandemia. Mira, el doctor Ernesto Rodríguez es un experto en trastornos de alimentación también. Te leo la pregunta. Ajá, sí. Dice, la activación de bulimia y anorexia son trastornos que se pueden considerar trastornos en esta pandemia y no en la pandemia. Sí, pero muy importante la pregunta, muy pertinente, porque la comorbilidad, el trastorno obsesivo compulsivo, en la anorexia particularmente y en la bulimia también es altísima. Entonces la comorbilidad de trastorno de personalidad o de trastorno obsesivo compulsivo en estos trastornos de desorden de la alimentación es altísima. Entonces es pertinente la asociación. No, y tiene un parecido también, Ernesto, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, la cantidad de tiempo, a lo mejor no como, aunque sí es bastante irracional, ¿sí? Es como la característica de la cognición, tiene características obsesivas en los trastornos alimenticios, pasan demasiado tiempo pensando en el peso, tienen una distorsión irracional de la imagen corporal. O sea, el trastorno dimórfico corporal, que está en este grupo. En este grupo de trastorno dimórfico corporal, sí, la comorbilidad es altísima. Sí. Es altísima.
Entonces, vale, inicialmente las técnicas conductivo-conductuales aquí también son fundamentales en el trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Sí. Es Aquí hay válida la observación. otras observaciones. La Roca dice en Netflix hay una película española llamada Tok Tok que en modo de comedia presenta casos de personas obsesivas compulsivas. Sí. Y se ha hecho en teatro, hay varias representaciones en teatro de la misma obra, Tok Tok, sí, como no. Sí. Sí. A mí me cuesta un poco ver ese tipo de cosas en el cine, lo confieso, en el cine y en el teatro, porque como yo sé cómo sufre la gente. Claro, eso es lo que decía. Todos tenemos ese tipo a lo mejor Wow. de rituales y todo. Sí, Pero oye, lo que queremos llamar la atención es también que, aparte de lo cómico que puede hacer, ok, porque uno sí, se identifica con lo cómico que puede ser la exageración de esto, son personas que sufren, que tienen sufren. una pésima calidad de vida. Y por eso me cuesta ver estas cosas en el teatro, lo Sí, confieso, sí. y en el cine. Ajá, hay otra pregunta por aquí. ¿Y comer en exceso puede ser un trastorno compulsivo? Ahí, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, precisamente que estamos hablando, hay el trastorno por atracón. Trastorno por atracón, indudablemente refleja un problema de ansiedad. De ansiedad. Y aquí es muy importante, fíjate, bueno, es otro tema, pero también como que diferenciar cuando yo como por ansiedad y cuando como por hambre. Entonces, claro, el trastorno por atracón no es tanto una compulsión, sino es reflejo de la angustia, no del hambre. Entonces, ese es otro tipo de trastorno. Exacto. Aquí hay otro que tiene que ver con otro diagnóstico, pero vamos a hacerlo, vamos a decirlo Claro. para dar respuesta, Ernesto. Diagnóstico de trastorno de depresión mayor, que quiere decir que tengo un problema que puede identificarse con un examen, una radiografía, ¿no? Solo es tristeza y depresión, pero desde hace 22 años y no me curo, dice la persona. Bueno, a eso hay que evaluarlo indudablemente bien. El trastorno depresivo como tal son dos cosas. La tristeza patológica, la tristeza la mayor parte del día, la mayor parte de los días, por lo menos por 2 semanas. La tristeza es una emoción normal, pero ya la tristeza patológica es esa. La mayor parte del día, la mayor parte de los días, por lo menos 2 semanas o más. Y lo que se llama la anedonia, es decir, la pérdida del placer por las actividades que previamente a mí me eran placenteras. Las dos cosas tienen que estar muy presentes. Ahora, claro, una depresión que dure como tanto tiempo, eso habría que evaluarlo mejor, una depresión recurrente, una distimia, etcétera, etcétera. Pero sí, claro, Sí, trastorno también muy terrible. y bueno, siempre hay algo que hacer, que yo creo que es lo más Siempre hay importante, algo que hacer, claro, claro. algo que hacer. Por ejemplo, si es una depresión resistente, hay todo un protocolo que si no funciona uno, van usando el otro protocolo hasta que se da con el Sí, tratamiento funcional generalmente para las personas, ¿no? sí, sí. Y bueno, pertinente al tema, digamos, porque la comorbilidad con depresión del trastorno obsesivo compulsivo es altísima, casi el 50%. Así es. Aquí hay una pregunta buenísima de Psicogestal Madrid. ¿Y se podrá Uh, diferenciar el TOC del trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva? O sea, el trastorno obsesivo-compulsivo del trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Qué bueno. Sí, Bueno, porque en el grupo este de trabajo decía, mira, nos preocupa mucho los trastornos de personalidad obsesivo-compulsivo, no vayan a caer en el trastorno. Vamos a poner el ejemplo. El señor Juan es una persona con características obsesivas. Entonces el señor Juan llega a una reunión, entonces se sientan en la mesa y entonces él empieza un poco como, ella, un momentico, que eso está desordenado allí, déjame acomodar esto antes de la reunión. Entonces, hay unas características obsesivas que de alguna manera tienen cierta disrupción en lo relacional. Digamos, vamos a definirlo como que así es el trastorno personal obsesivo compulsivo. Característica obsesiva que de alguna manera en lo relacional tienen cierta disrupción. Ese señor no necesariamente tiene obsesiones ni compulsiones en su casa, ni ideas de contaminación o chequeo que le producen angustia y que le generan compulsiones. En el trastorno en sí, ya sí hay las obsesiones y las compulsiones. sí, generalmente esto es, en el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, no, generalmente no cursa con un TOC. Pero, Ernesto, hay estudios que dicen que más o menos el 50%, no tengo la cifra exacta ahorita, pero es una cifra bastante alta de personas Sí, con trastorno obsesivo compulsivo tienen personalidad o rasgos de personalidad o claro, estilos de personalidad obsesiva compulsiva que tiene que ver claro. más con el yo, ¿no? Con la parte estructural, Sí, que son personas controladoras. Hay unas características, ¿no? Son personas controladoras, poco flexibles. Esa es otra rígida, característica de rígida, controladora, perfeccionista. Ese es perfeccionismo. el grupo 2, ese es el grupo 2 que este grupo de trabajo está en alerta porque dice, estos pacientes
digamos, estos pacientes que tienen esas características, no, si normalmente, lo que tú dices, el 50%, el 50% de estos pacientes desarrollan TOC, ahorita, con el estímulo estresante de la pandemia del COVID, bueno, muchos de esos que no llegan a trastornos compulsivos pueden desarrollarlo. Yo llamo la atención sobre este grupo que tú estás nombrando. Sí, así es. Claro, y estas personalidades también sufren mucho porque Sí. por lo rígido, lo controladora, imagínate tú en esta situación de incertidumbre, Ernesto, ¿no? Donde no Terrible. sabes Donde nada y no se se perdió el controla control. nada, y lo único Sí. que puedes hacer es lavarte las manos, ponerte la mascarilla y tener distanciamiento físico. Sufren mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puedo contar el futuro? Tal y qué sé yo, Ha es sido parte. fuerte para todos, porque esta gran situación inédita de incertidumbre, bueno, perdimos el control. Ajá, ¿cómo controlamos eso? Si no está en nuestras manos. Está en nuestras manos son tres cosas, hay que hacerlas, más nada. Tú sabes, Ernesto, yo siempre he pensado que los seres humanos tenemos muy poco control de las cosas en general, pero es como una Sí. característica particular, se las digo yo acá, ¿no? Porque, bueno, Mm. tú ves, Creemos que controlamos, creemos. creemos, pero tú estás hoy, mañana puede ser que no estés, eso es así, o que tú crees que mañana pasa una cosa, pues y la vida te pone otra. La vida es así, y yo creo que esta situación, el gran aprendizaje y el que tenemos Es que ese, aprovechar es ese. es ese. Trabajar la Sí. incertidumbre, como incorporar incertidumbre y saber que, bueno, que la verdad que tenemos bastante poco control de las cosas, tenemos algún margen de control, pero Sí. tenemos muy poco de las Muy, muy poco, mucho más del que creemos, mucho sobre todo. menos del que creemos, mucho Es, menos del que creemos. sí. Sí, es válido. Mira, que hay otra observación de Sio Marach. Dice, hola doctor Ernesto y Sofía, encantada de escucharlos. Sofía, te recuerdo de Santa Paula en el curso de cognitiva conductual. Excelente exposición de ustedes, gracias. Soy médico, psiquiatra, infanto Bueno, juvenil. Bueno, bueno, muchos saludos. Qué bueno. saludos acá. Vamos a ver. Existe mucha relación, dice Jorge existe mucha relación entre el síndrome de Tourette, es importante esto, Sí, y sí, problemas obsesivos compulsivos. sí. ¿Qué pronóstico tiene y qué tratamiento sería el ideal para el síndrome de Tourette? Eso es Sí. interesante. Muy buena pregunta. En niños nos falta un poquito de eso, ya de adolescentes hacia abajo, en niños, el trastorno obsesivo compulsivo está como dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y ahí tenemos Tourette, tenemos trastorno por déficit de atención, tenemos los trastornos del espectro autista. Entonces, en niños, ahí siempre está como muy ligado a trastornos del neurodesarrollo y este tipo de trastornos. El Tourette, para que, bueno, no se ponga, se realiza por tics involuntarios y que pueden ser también por sonidos o de repente palabras y tics motores. Es un trastorno específico del neurodesarrollo. Bueno, y el tratamiento pues también es farmacológico, no necesariamente con inhibidores de la recaptación, también a veces con medicación antipsicótica que actúa sobre la dopamina, pero bueno, es un trastorno Sí. complicado, crónico que hay que tratar, pero se caracteriza por eso fundamentalmente. Hay que tratar y el tratamiento es un poco más largo que Sí. que el trastorno obsesivo compulsivo. Requiere un poco más de tiempo de tratamiento, pero bueno, tiene tratamiento. Yo creo que es importante. Por aquí te está diciendo excelente, eterno profesor. Los piropos para Ernesto. Y para ti debe haber mucho también. Lee los tuyos. Yo controlo la cocina, dice esta persona, yo controlo la cocina. Ahí descargo mi TOC. Muy bueno. Muy bueno. Y sobre todo para la familia que come, entonces todo lo que Martín. cocina, que coman rico. Ajá, aquí hay otro de Bernardo Cuomo. ¿Cómo se puede trabajar el hecho de que no tenemos control de las cosas? La parte controladora, eso es importante. Bueno, Renato como es un muy buen urólogo, amigo, excelente médico urólogo. Primero yo creo que es aceptarlo y lo que tú decías, esta pandemia nos puso de cara, tú no controlas Nada. casi nada. Tú realmente no controlas. Entonces yo creo que lo primero es como, bueno, aceptarlo. Y paradójicamente, una vez que lo aceptamos, nos tranquilizamos. Bueno, entonces mira, ¿qué sí es lo que yo puedo controlar? Bueno, lo que esté en mi metro cuadrado de acción. Lo que esté en mi metro, que sí puedo controlar yo, que me toque lavar las manos, que tengo que usar mascarilla, que tengo que traer distanciamiento. Eso sí lo puedo controlar en la pandemia. Y ¿Qué en puedo la hacer vida real, ejercicio? ¿Qué puedo hacer yo puedo hacer ejercicio? ejercicio. Una pequeña rutina en mi vivienda, lo que yo sí pueda como controlar, pero cosas que Trabajo, realmente por ejemplo, eh, mi lo, trabajo. lo, de lo que yo pueda trabajar, pero cosas Claro, realmente que yo entienda que no puedo controlar, más bien aceptarlo.
suéltalas, porque te van a desgastar y realmente no las vas a poder controlar. Así es. No tenemos control de muchas cosas y qué bueno que sea así. Claro, esto es Mira, claro. lo contrario de lo que se... Bueno, pero muy existencialista, pues, pero muy existencialista, pues, y es así, pues, que lo que creemos que controlamos mucho más de lo que en verdad controlamos, no controlamos casi. Así Y es. no es malo, no es malo, aceptar eso no es malo, porque precisamente por eso es la vida, es cambiante y la adaptabilidad es lo que va a dar la salud. Mira, por cierto que quería resaltar esto, que yo se los indico a casi todas las personas tengan o no tengan trastornos emocionales, pero en trastornos emocionales y específicamente en el TOC, Ernesto, el hacer ejercicio en la mañana mejora el síntoma. Yo por No eso hay soy duda. un disco rayado con esto. Yo casi que estoy así obsesiva con que hagan ejercicio en la mañana, Sí. hagan 20 minutos de ejercicio en la mañana. Hay pacientes que tengo que me contentan muchísimo, ahorita no porque está cerrado, pero los veo corriendo en el Parque del Este y es impresionante, no es que es un antidepresivo, pero mejora estado de ánimo. Tienen después como No, una no. mayor capacidad de manejar toda la sintomatología asociada a esto. Este es un Y dato eso ya, no, pero y eso además es mucho más, es una recomendación de salud en general. en Es una general. recomendación de salud en general, para todo, para todo. Una buena alimentación y actividad física, mira, eso no va a variar, eso es para todo. Ajá, si los niños, cerramos con esto porque ya se nos acabó el tiempo, me encantó esta conversa, estuvo Caray, buenísima, pero se pasó demasiado rápido. demasiado Mira, rápido. mira, se pasó demasiado rápido para tanto piropo que nos han echado ahí, ¿no? Mira, Ernesto, si los niños Ah, con autismo tienen algo de este trastorno obsesivo compulsivo y cerramos con esto. si los niños, perdón, con autismo, Sí, sí, tienen, altísima, en trastorno de espectro autista, altísima comorbilidad, altísima, y no muy fácil de diferenciar, ¿sabes? No muy así, fácil. Aquí en Venezuela, afortunadamente, hay grandes expertos en trastorno de espectro autista bueno, requiere un buen diagnóstico, pero es muy alta la comorbilidad. Y repito, no tan fácil de diferenciar. ok. Mira, Ernesto, muchísimas gracias por todo tu Igualmente. conocimiento, por tu tiempo. De verdad que disfruté muchísimo esta conversa, sobre todo que me encanta. Igualmente, igualmente. No, mira, comencé felicitándote y cierro felicitándote porque yo sé que esto pues es un aporte bien importante en este momento para todos. Listo. Bueno, un gran abrazo. Chévere. Mucho Qué éxito, gracias, chévere. cuídate mucho. Chao.